Hace apenas algunos minutos en América Televisión se ha conocido pues un audio que durante toda la semana se ha estado hablando respecto a una conversación que habría sido grabada por este programa precisamente dominical que tenía vinculación con los hechos de este destape de el señor de la calle Zarratea, ¿no es cierto? En este caso del señor Alejandro II Sánchez, el dueño de la casa de Breña, que es donde llega con bastante frecuencia Pedro Castillo. Bien, estamos en contacto con el director del portal Sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, para hablar sobre este hecho y otros eventos políticos de la semana. Juan Carlos, buenas noches. Rosana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? El audio, se esperaba que después de este audio pues podía darse la vacancia inmediatamente después. Miramos un poco las proporciones. ¿Cómo lo percibes? Yo creo que califica como estafa periodística, la verdad. Te soy bien sincero, yo creo que se generaron expectativas a lo largo de la semana promovidas por el propio canal de televisión, donde se dejaba entrever que el audio revelaría tráfico de influencias o actos de corrupción en los que eventualmente estaría, si no involucrado, cercanamente involucrado o tocado el presidente de la República en un contexto en el cual se discute la vacancia presidencial y en consecuencia que se aunaba a esa solicitud. Y lo que hemos visto, la verdad, no tiene absolutamente ninguna relación con el presidente, por lo menos directa, y no constituye ningún indicio, ningún basamento para mover la aguja de la vacancia que se está manejando en estos momentos en el Congreso. Yo creo que igual con lo que ya se conoce, es preciso, por la salud política y democrática del país, que el presidente Castillo concurra al Congreso, más aún por su inasistencia a los programas periodísticos principales del país y a la prensa en general, a la cual no responde. Y hay mucho por lo cual tiene que responder. En esa medida, ojalá se consigan los 52 votos para que por lo menos acuda al Congreso y dé la cara. Sí, ahora permíteme dos aclaraciones, ¿sí? Y en honor a la verdad. La promoción respecto a esta bomba periodística fue principalmente de las redes sociales, en este caso, ¿no? De Cuarto Poder promocionaba un audio, así que nos dejaba en suspenso. Eso por un lado. Y por el otro, el estar negociando primicias a cambio de no publicar una nota, también es una vieja práctica, pero igual desdeñable, perversa, y que es la que queremos erradicar por completo, ¿no? Y eso sí está mal, y de una persona que es obvio que tiene algún poder, porque es el que ha puesto claramente a Carlos Jaico de secretario general de Palacio. No, sin duda, los periodistas pasamos por esos trasiegos todos los días y todas las semanas a lo largo de nuestra vida periodística. Denuncias que obviamente se conocen de antemano porque hay que contactar fuentes y contrastar versiones, y los involucrados tratan de morigerar la versión o alterar la publicación ofreciendo el oro y el moro, a veces más oro que moro. Y los periodistas pues no aceptamos ese tipo de transacciones porque suele ser una propuesta indecente la que se está planteando. En esa medida no me sorprende que haya intentado morigerar el tono, pero aún así lo que ofrece es parte del intercambio formal de te doy una primicia a cambio de tal cosa, y eventualmente uno lo puede sopesar. Si hubiese habido una oferta de dinero, una amenaza, en fin, o algo de una mayor gravedad, yo te diría que el audio justificaría la fanfarria con la cual fue presentado a lo largo de la semana, pero lamentablemente yo creo que este hecho no deja de ser, no es solo periodístico, es político, y lamentablemente fortalece al presidente Castillo porque lo ha victimizado durante una semana injustificadamente, y debilita la causa de la vacancia que había venido creciendo a lo largo de los últimos días con la sumatoria de congresistas de otras bancadas, no solamente de la derecha, para propiciar la llegada de Castillo al Congreso. Que ojalá no se frustre por la desilusión y decepción que este reportaje genera. O sea, lo que tú dices es que no termine eclipsando o opacando lo ocurrido el domingo pasado, porque lo de Zarratea sigue siendo grave, y eso sí no se puede pasar simplemente por agüita tibia. Así es. Yo creo que lo del domingo pasado es un hecho escandaloso, que ese sí justifica que se movilicen todas las alertas periodísticas y democráticas y políticas para impedir que se produzca el tráfico de influencias y de indicios de corrupción que claramente se vieron
en ese reportaje anterior y que muchos canales y muchos medios de prensa felizmente vienen denunciando permanentemente respecto de arreglos y de enjuagues y de propuestas indecentes por parte de emisarios del gobierno. Yo le he dicho en dos o tres columnas, hay sinfín de empresarios que se acercan y lo llaman a uno a denunciarle que emisarios del gobierno se acercan a solicitar coimas a cambio de firmar contratos o firmar resoluciones o términos de obras públicas que normalmente deberían salir sin ningún sobresalto y lo solicitan supuestamente a nombre de Palacio de Gobierno. Así es, o sea, estamos claros de que existirían otros arrateas, ¿no es cierto? Porque esa información también nos ha llegado a nosotros. Otros locales donde te citan precisamente para pedirte, ¿no?, algún beneficio o alguna comisión. Hay varios arrateas y varios Brunos Pachecos. Se habla, no puedo decirlo porque no tengo las pruebas, pero se habla de que si tú quieres resolver cualquier problema laboral en el Ministerio de Trabajo, llama a tal persona, que es una alta funcionario del gobierno. No puedo decir su nombre porque no digo las pruebas. Y así como eso se dicen un montón de cosas que en particular los medios de prensa investigamos antes de publicar, pero la cantidad de información que procede de empresarios, a nosotros la información de Samir Villaverde nos la dio un empresario cuyo nombre no puedo revelar, que nos contó la historia de una operación también fraudulenta y a partir de eso lo investigamos y descubrimos algunas cosas que hemos publicado y hoy se conoce ya cada vez más la entraña de este personaje, ¿no? Vinculado, muy vinculado al presidente Castillo. Ya, ¿y por qué con todos esos indicios, Juan Carlos, en tu caso, también que lo has expresado en diversas columnas, consideras que no es el momento destituyente, como lo has llamado? Yo creo que la vacancia es un hecho político, no solamente constitucional o jurídico, y en esa medida creo que hay razones políticas que atender. Yo me temo que si se produce una vacancia express, sin justificación constitucional o muy precoz, se puede terminar por victimizar a la izquierda peruana, que bien merecido se tiene un desprestigio tan grande que no vuelve al poder en el Perú por lo menos los siguientes 20 años. Y yo creo que eso va a ocurrir cuando el momento destituyente se consolide. Y eso va a ser el próximo año, porque va a haber crisis sanitaria con la tercera ola, va a haber crisis económica creciente con un crecimiento del PBI minúsculo o enano, con crisis política por la aprobación del presidente va a llegar a un dígito y la crisis política con el Congreso se va a acrecentar, con crisis social por los conflictos desatados por la torpeza del gobierno y las sobreexpectativas generadas. Cuando eso ocurra, yo creo que la vacancia va a estar madura y va a caer por su propio peso. Y yo creo que es importante que eso ocurra porque si no se puede terminar generando una situación que, dadas las elecciones adelantadas que se convoquen, nos lleve nuevamente al escenario de un candidato disruptivo radical asomándose como protagonista electoral y eso sería pues fatal para el Perú. Estos días también se ha escuchado mucho respecto a un posible cambio de gabinete, ¿no? Se decía incluso que podría estar juramentándose mañana o el martes a más tardar. Eso con la intención de calmar las aguas. Eso podría de alguna manera pues morigerar o calmar algo los ánimos en el Congreso de la República, donde ya está bastante claro, se cuentan con los 52 votos, por lo menos, para que proceda la moción, digamos, que invite al presidente al Parlamento a rendir cuentas. Mira, yo creo que la única manera por la cual el presidente puede morigerar la vorágine vacadora es si anuncia formal y explícitamente que desiste del proyecto de una asamblea constituyente, por un lado. Y dos, si rompe la coalición de izquierdas mediocre e incompetente que lo sostiene y amplía su convocatoria a fuerzas de centro o inclusive de la derecha para algunos ministerios. Si no produce ese golpe de timón, yo creo que la vacancia se va a producir más temprano que tarde. Este año quizás ya no creo que prospere en esta ocasión. Yo creo que se ha desinflado mucho con la decepción o el fraude periodístico del que hemos sido testigos y creo que va a tener que esperar a que el momento destituyente madure y cuaje para el próximo año. Ahora, esta semana también lo que se ha dedicado es a promocionar de alguna manera lo que se deberían hacer entre bonos y ayudas económicas, ¿no? Se ha reunido con los canillitas, ha ofrecido, lo sacó además, lo publicó Sudaca, este tema de la publicidad para la prensa en provincia, ¿no es cierto?, en Huánuco, regalando plata como cancha, digamos, en el mismo terreno.
¿Esto no, eso es un escándalo, lo va a ayudar? Eso es un escándalo. Eso es mermelada pura y dura, porque les está ofreciendo dinero a los periodistas. Ni siquiera es publicidad estatal para los medios, bajo ningún criterio técnico de medición de lectoría, sintonía, rating, etcétera, sino simplemente que se organicen y apoyen al gobierno, y a cambio de eso van a recibir, creo que 32 o 34 millones de soles, no recuerdo en este momento la cifra exacta, cifra que para una región como Huánuco pues es absolutamente impensada. Nunca en su historia el periodismo huanuqueño ha recibido tal cantidad de dinero. Entonces, ese tipo de arreglos que han sido públicos y reconocidos por los propios periodistas de Huánuco que lo han ratificado, yo creo que si se replica en todas las regiones del Perú, como seguramente debe estar ocurriendo, eso sí es un escándalo de corrupción y de malversación de fondos públicos que merecería mayor atención de la opinión pública, ¿no? Así es. Estamos ante un presidente pues amoral, porque parece que no termina de entender claramente cosas que pueden resultar básicas respecto a estas mismas, el tema de transparencia de las reuniones, el de estas citas, de la gente que se rodea, que parece muy acostumbrada y muy canchera, además, en ese tipo de negociaciones. Yo creo que la mejor definición de Castillo es la que no recuerdo quién se la dio, es un sindicalista básico, ni siquiera es un sindicalista ducho, trejo, capaz de negociar efectivamente, de dialogar con resultados, de retroceder cuando es necesario, de avanzar cuando es posible, etcétera. Es un tipo incompetente, mediocre, tosudo, necio, incapaz de dar un salto político de estadista, incapaz de darse cuenta de lo que está cometiendo, de las torpezas que está cometiendo, y que creo que revelan una mediocridad para mí difícil de superar. Yo no creo que se produzca un upgrade personal político del presidente, y yo creo que va camino poco a poco a su hundimiento personal y a que se genere en el Perú este momento destituyente que te menciono. Así es. Y ya como para cerrar, otro tema que ha pasado esta semana y que es realmente grave, el anuncio de las Bambas de que se retirarían, suspenderían sus actividades. ¿Crees que esto pueda significar además, digamos, pueda terminar contagiando a otras empresas mineras que también están pasando por problemas similares? No, sin duda. De hecho, las empresas mineras aquí y en cualquier parte del mundo requieren del apoyo de los gobiernos para operar, porque de hecho generan conflictos socioambientales que pueden producir situaciones como las que hemos visto en el Perú en las últimas semanas. Pero se requiere pues de un gobierno que en la práctica es un socio de las empresas mineras, porque recibe el 50% de la renta de la inversión minera, la recibe el Estado peruano. Debería comprometerse en apoyar y gestionar que los conflictos sociales no deriven en la parálisis de la producción minera. Pero no, este gobierno, lejos de hacer eso, se pone del lado de los agitadores y de los asusadores y contribuye a la situación espantosa de ver que una de las inversiones mineras más grandes del mundo, como las Bambas, anuncie su paralización, y a lo que se suman los incidentes ocurridos con las infelices declaraciones de la premier Mirta Vázquez, cerrando 4 empresas mineras en Ayacucho, de lo cual se arrepintió y revirtió y rectificó, pero ya generó un daño inmenso que podemos ver como un efecto dominó extendiéndose a la producción minera de todo el Perú, lamentablemente. Así es, muy penoso, y encima un momento en el que precisamente el precio de los minerales está sumamente alto, y más en el caso del cobre. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, Juan Carlos Tafur, y seguiremos en contacto, por supuesto, para otros momentos importantes en el país. A ti, Rosana, muchas gracias. Bien, y también quería comentarles que nos ha llamado el ex congresista, además también expresidente del Congreso, César Sumaeta, quien señala que fue mencionado en el reportaje de Karelyn López, y que señalaba que pues era su amiga. Bueno, él dice que no la conoce, que nunca ha conversado con ella, y que si ella llegara a utilizar su nombre, podría ser incluso denunciada. Así que cumplimos con transmitir el mensaje del señor César Sumaeta. Y ahora sí nos vamos a una brevísima parte y regresamos con lo último.